Sí, bueno, sí. Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Este día vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, por muchas gentes de sembradores, Señor, que nos están viendo, Señor, desde sus casas, Señor. Gracias, Padre, y te bendigo, Señor. Gracias, Padre, y bendice a los varios pastores, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Rey, gracias. De luz, enciende las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Sí, Rey, gracias. Creador de vida y de luz, enciende las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer.
¿Qué vamos a hacer? todo haces nuevo otra vez. Todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. De tinieblas es nuestra presión, tu imagen brilla en mi ser. Del quebranto gloria mi saldrá, y todos podrán ver tu gran poder. Todo haces nuevo otra vez. Todo hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Siempre gracias. Díselo. Todo haces nuevo otra vez. Todo es hecho nuevo otra vez. Todo haces nuevo otra vez. Todo es hecho nuevo otra vez. Todo haces nuevo otra vez. Somos hechos nuevos otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Puedo dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Rey, gracias, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Sí, Rey, gracias. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, con los brazos de papá, Señor. Cúbrenos con tus brazos, Señor. Gracias, Padre. Nunca más iremos, Señor, sin ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Rey, gracias. Porque donde más ¿Dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? sí, Rey. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has dejado,
No hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Sí, Rey, ¿a dónde iremos, Padre? ¿A dónde iremos, Señor? Sin ti en tu presencia encuentro mi esperanza. Solo tú eres quien sana mis heridas y a mi adversidad, pero tu fidelidad. Vamos, cántalo. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Díselo. Oh, 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 oh. Díselo. Oh, 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 oh. No me quiero ir, díselo, en tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir, la declaramos, en tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Tienes palabras, sí, Rey, gracias. Gracias, Señor. Por hasta aquí nos has confiado, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque somos un Pablo y Silas, Señor, y vamos a alabarte, Señor, como sin nada, Señor. Gracias, Dios. Sí, Rey. Así fuimos nosotros, Señor, ser un sembrador de vida, Señor. Fuimos nosotros, Padre. Gracias, Rey. Gracias. Porque nuestra angustia está aquí, Señor, y no por vista, Señor. Gracias. Y mi clamor llegó delante de Gracias, Dios. a su oído, Sí, Rey. y él me oyó. Y en mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a
te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir, dile. Puedo sentir. Y si Pablo y Silas te alabaremos, dile. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas fueron quitadas, así quiero adorarte. Sí, Rey. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas fueron quitadas, sí quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Sí, Rey, no tenemos barreras, Señor. Gracias, Señor. Que las cadenas se va a romper, Señor. En mi angustia yo clamé a ti. Díselo. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Sí, Rey, gracias. Sí, que pedía tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió. Díselo esta tarde. Pedía tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió. Vamos, dile. Que pedía tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió. Llegó Jesús. Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, el Rey. Mueve las montañas, llegó mi amado. Sí, Rey, gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar conectado, Señor. Gracias, Padre, por haber conectado, Señor. Hay muchas personas, Señor, que no conozco. Mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Sí, Rey, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Rey. Gracias.
Señor, gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias. Te necesitamos, Padre, y por eso lo declaramos, Señor. Al mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra, todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay, dile, Y no hay suficientes palabras dentro de mí. gracias, Padre, gracias. Mi adoración se resume al cantar el santo. Tú eres santo, Sí, Rey. oh Jesús. Tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Nos asombra, Rey. Grande soy, pues nadie más me ha logrado como soy. Ante tu gracia traigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Vamos, cántalo ahí en tu casa. Estoy maravillado de tu majestad. Tu amor es un sello que mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Sí, Señor. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantar el santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. De lugar tomaste, conmigo estás tú. Tanta gloria me asombra. Grande estoy, pues nadie más me ha amado como soy. Ante tu gracia traigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Me asombras. Díselo. Sí, Rey, gracias. Gracias, Rey, por estar aquí, Señor. Tú nos asombras.
derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombras. Si Rey nos asombras. ¿Dónde estoy? Pues nadie más amado tanto como soy. De tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombras. Sí, Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Sangre, vivo estás tú. Última díselo. Tanta gloria me asombras. Sí, Rey, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Padre. Gracias, Señor, tú nos prometiste, Señor, estar así, Señor, más de lo que soñé, Padre. Gracias, Padre. Tú eres digno, Señor. Te vamos a glorificar, Señor. Vamos a ver varios testimonios, Señor. Gracias, Padre. Sí, Rey, gracias. Ya recuerdan esta canción que es el más de lo que soñé que cantó, no sé si vieron cantar la pastora, mi mamá, en el Mujer Todoterreno, y vamos a cantarle a él. Sí, Rey, gracias. Sí, Rey, tú eres poderoso. Y me sigue, y escucha. Delante no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. Sí, Rey. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mis nombres, escribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Sí, Rey, gracias. Entrónate, Rey, entrónate. Vivo en la sequedad, Dios en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, salvo en libertad, eres mi seguridad, gracia en la dignidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, desbordante, no tienes igual, poderoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mis nombres, escribes mi historia. En mis promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Si eres más de lo que soñé, Padre. Gracias, Señor, gracias. Porque si
ti recibimos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Padre, por eso, Señor. Siempre gracias. Toda gloria, el poder y honra, tuya es 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 toda gloria, díselo, poder y honra. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mis culpas, no tienes memoria. De mis promesas seguro caminaré. Eres más de lo que de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi culpa, escribes mi historia. Tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Sí, Rey, gracias. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, podemos cantar, Señor, y glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias. Lo que soñé. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos prometiste, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos una prédica especial y espero que les guste. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo y los voy a ver a todos. Gracias. Dios los bendiga, sembradores. Es una bendición estar esta noche aquí, sabiendo que el Señor va a hablar y que el Señor ha estado hablando todo el día y que es un día pues un poco triste y es un día especial también. El lunes estuvo aquí dando su testimonio en Mujeres Todoterreno, la hermana Lulú Castro. Lourdes Castro es una hermana muy amada, muy querida en Sembradores de Vida. Es mi ahijada. Mi esposa y yo, la pastora, fuimos sus padrinos de bodas. Es una gran amiga de la pastora desde que eran jóvenes, desde que se convirtió mi esposa. Y les recomiendo cada uno de los testimonios que lunes a lunes en punto de las 8:30 se transmite a través de esta señal, de esta página Mujeres Todoterreno. Y hago alusión a la hermana Lulú porque su hermano Pablo Enrique, pastor aquí en Culiacán, hace unos momentos pasó a descansar hasta la venida de Cristo, hasta la venida hasta el momento en que su Señor lo despierte. El hermano Pablo Enrique Castro
fue amigo también mío cuando no éramos pastores. Es más, estábamos muy jóvenes, yo me acababa de convertir y la pastora iba llegando a la iglesia, o tal vez faltaba unos 6 meses para que llegara, y Pablo Enrique no se quería convertir, tenía muchos argumentos. En aquel tiempo él trabajaba y le iba muy bien, era líder en su trabajo, económicamente estaba prosperando y se le hacía muy difícil convertirse en aquella época y no hallábamos cómo, ¿no? Sinceramente llegó un momento en que perdí un poco la fe que ese hombre se fuera a convertir, y ¿sabes? Se convirtió de una manera tan fuerte que pocos años después empezó a pastorear una iglesia que eran unas cuantas mujeres mayores, que de repente faltaba una y era el 25% de la iglesia no había ido ese domingo. Bastaba que faltara alguna de ellas y ya el tema era por qué faltó la hermana fulanita. Generalmente era porque por la edad se enfermaba, y iba el pastor Pablo Enrique a buscarlas, pero él tenía una unción muy especial con los jóvenes y la iglesia esa creció, pronto se multiplicó, fue muy conocida por los jóvenes que había ahí, que fue una cantidad algo considerable. Después de ahí lo cambiaron a una colonia un poco, bueno, no un poco, bastante conflictiva y muy retirada del centro de aquí de Culiacán. Y sin embargo aún también ahí prosperó. ¿Por qué? Porque era un hombre en el cual Dios había depositado una unción de multiplicación, una unción de prosperidad. Por eso él era de alguna manera empresario, era pastor, y eso ayudaba a que la iglesia donde él llegaba pues rápidamente podían mejorarla físicamente, tener de los buen equipo de sonido, de música, porque él se esforzaba mucho en trabajando también para traer sustento a la casa, y estoy hablando de la casa de Dios, que era la casa de él también como pastor. Y lamentablemente hace una hora él falleció. Dice la palabra Pablo, y voy a citar ese versículo al final en Filipenses, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos los siervos del Señor, ese es el motivo de vida. Yo, si no tuviera Cristo, no tuviera un motivo para vivir. Hubo quien me preguntó hace años que si yo dejaría el pastorado, y le dije: salvo que Dios mismo sea el que me diga que tengo que dejarlo. Dejar el pastorado para mí significara dejar de ser cristiano, significaba dejar de hacer la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad a la cual Él me había llamado. Entonces la cita que me viene a mí a la cabeza pensando en Pablo Enrique, en el pastor Pablo Enrique, fue esa: que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia el legado de vida que acaba de dejar nuestro hermano. Es una ganancia el que dejó un chaleco muy grande, un saco muy grande para el que de alguna manera el Señor levante a pastorear en ese lugar. Dejó un ejemplo a seguir. Dios bendiga a la familia Castro. Dios les dé pronta resignación en esta vida. Nosotros hacemos lazos de amor. Si no tenemos lazos de amor, no vivimos. Tú puedes ver una persona un día pidiendo dinero en alguna calle y ya no la vuelves a ver, y ni siquiera la vas a extrañar, no vas a saber ni cómo se llamaba, o si simple y sencillamente se cambió de semáforo, se cambió de calle, se cambió de ciudad. No sabes nada de ella. Esa persona puede morir y tal vez nadie la extrañe. Pero sin embargo, en este mundo, entre más lazos de amor tienes, se dice que más vida tienes, que más real eres. Es una teoría muy difícil de explicar, que tú eres tan real
como son reales los lazos de amor que te atan a otras personas. ¿Cómo te lo puedo decir? Cuando como pastores oficiamos una boda, al final el último voto que se expresan el uno al otro, estoy hablando de la pareja que estamos casando, es hasta que la muerte los separe. Hay una muerte que termina separándonos, pero sin embargo esa noche se están uniendo en un lazo de amor. Es lo mismo cuando tú tienes un hijo. Al momento que nace, el doctor te lo da. Recuerdo cuando me pusieron a Isaac en mis manos, recién sacado, en mis brazos. Nos quedamos viendo, pese que él acababa de nacer, tenía los ojos abiertos y fijó su mirada en mí. El doctor podría decir: aquí tiene su hijo, hasta que la muerte lo separe. Y sabes, es cierto, él va a ser mi hijo, al igual que Super Jonathan, hasta que la muerte nos separe. Y son lazos que se van formando: el lazo que tenía con mi madre, el lazo que tenía con mi padre, el lazo que tengo con mis hermanos, mis hermanas, el lazo que tengo con los hermanos de la iglesia, con mi familia de Sembradores de Vida. Son lazos de amor. Dice en uno de los salmos que el Señor lo tenía agarrado con lazos de amor. Lo leí esta semana. Así que este día quiero honrar al pastor Pablo Enrique. Su palabra de guerra siempre fue ánimo, recuerdo. Y dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El domingo que la pastora tocaba el libro de Job, se me vino muy fuertemente toda la historia de él. La pastora ha estado predicando de los libros de la Biblia. Ahorita acaba de pasar el libro de Job. Y cómo Job tuvo un tiempo de agonía. Y sabes, este ha sido un tiempo de agonía. Para nosotros es un día triste para la iglesia aquí en Culiacán, para la comunidad cristiana, para todos los pastores de Cristo, los pastores que predicamos el Evangelio. El Evangelio de la gracia, de la verdadera gracia de Jesús en nosotros. Es un día triste. Pablo Enrique era un pastor joven, era un pastor carismático, era muy amigo, era muy amado, muy querido. Y estamos pasando tiempos difíciles con esta famosa enfermedad. Y Job tuvo su pandemia personal. Job perdió todos sus recursos, perdió todo su familia y terminó perdiendo también su salud. Pero ¿qué movía a Job para que él siguiera adelante? ¿Qué lo hacía seguir? Eso es importante. Que sepamos que los hombres de fe hay algo que nos motiva a seguir. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo. O sea, no tengo otra cosa que me motive a seguir adelante, a vivir más que Cristo. Job tuvo algo que dentro de su pandemia personal lo hizo seguir adelante, lo hizo seguir firme. Su mujer, como decía la pastora, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tus creencias? ¿Aún retienes el que Dios es justo? ¿Aún retienes todas las enseñanzas que tú le has dado a la gente acerca de tu Dios? Maldice a ese Dios y muérete, le dijo la mujer. No voy a seguir narrando toda la historia, léelo, está muy tremendo. Pero aún en medio de ese tipo de argumentos, de que se dejara de cosas, era válido. Déjate de cosas, es más, maldice
y muérete en paz, muérete tranquilo, le dice la mujer. Aún Job sigue reteniendo algo, una esperanza. Job retiene su integridad, retiene su fe. La fe es la creencia, es la certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo, pero sí de lo que estoy esperando. Es una convicción. Y dice en Job 19:26, dice, y después, este versículo lo leyó la pastora el domingo, dice, y después de deshecha esta mi piel, porque él tenía una especie de lepra, una especie de cáncer en su piel que no sanaba. Dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, mientras yo no muera, yo he de ver a Dios. Probablemente desde pequeño era un anhelo que él tenía. ¿Sabe? Yo creo en ti, Dios. Yo te voy a seguir. Yo voy a hacer todo lo que sé que te agrada, por amor, porque tú eres Dios, porque todo te pertenece, porque la verdadera justicia es que le demos a cada quien lo que merece, y tú lo mereces todo porque todo es tuyo. Así que voy a hacer lo que es humanamente justo, honrarte. Dice el mismo Job que hizo un pacto con sus ojos para no pecar. Qué difícil en este tiempo, qué difícil en este tiempo de internet, en este tiempo donde la cultura es la violencia, es el sexo y es la ambición, el tener dinero a costa de destruir a quien sea, destruir la economía de quien quieras, destruir la ecología, destruir el planeta. No importa, yo lo que importa es que quiero ser millonario, quiero ser uno de los 10 más millonarios del mundo, donde la cultura es la violencia, donde la cultura es la arrogancia, donde la cultura también es el sexo. Probablemente en la época de Job estaba algo parecido. Y sin embargo Job había prosperado en gran manera. Era uno de los hombres más ricos de aquella zona, si no el más rico. Y sin embargo había hecho un pacto con Dios, había hecho un pacto con sus ojos. Él todos los días le ofrendaba a Dios en sacrificio por si sus hijos habrían pecado. Un hombre íntegro. Y sin embargo pasó una prueba muy fuerte. Hoy en día la gente cree que es malo sufrir. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más aflicción que la que tuvo el Señor Jesús en la cruz? Todos tenemos aflicciones, ¿sabes? Mi mamá murió en buena vejez, mi padre también, y claro, cuando murieron, ¿sabes qué hubo en mí? Aflicción. De repente mi madre se quebró la cadera, hubo que operarla, y ¿sabes? Yo me moría de nervios. En este mundo tan lleno de sinsabores, lo más seguro que tenemos, como te decía, cuando te entregan a tu hijo, aquí tienes su hijo, y deberían de terminar la frase hasta que la muerte los separe, así es. Pero en el transcurso de que recibes esa bendición, a cuando llega el momento de separarse, se tiene que escribir una historia, y tiene que ser la historia más fantástica. Por eso tienes que vivir cada día como si fuera el último. Vivirlo contento, vivirlo alegre, vivirlo sabiendo que tu Dios te está viendo, sabiendo que vas a ir con Él, sabiendo que pasarás una eternidad con Él, sabiendo que estás haciendo lo mejor para tus hijos, como Job lo hacía. Llegó el momento en que Job
Tuvo la visita que él esperaba, la visita misma de su Dios. Dice que en un torbellino apareció, empezó a hablar con Job. Job para entonces había reclamado ciertas cosas, puesto en evidencia que él había sido muy justo para haber recibido ese castigo que en ese momento parecía un castigo. Y sabe, simple y sencillamente era una prueba para Job. Era una prueba. Satanás mismo le había dicho al Señor en esa junta previa a todo lo que le aconteció a Job. Dijo: Job te teme porque tú lo has rodeado de un cerco, el cual yo no puedo entrar ese cerco. Qué hermoso es que Dios te rodee con su favor, te rodee con un cerco, te bendiga, te prospere. Le dijo el diablo a Dios, le dijo: has prosperado todo lo que hace. Y después dijo: sí, todo se le fue quitado, pero todo dará el hombre por su vida, por su salud, todo lo va a dar. Sabes, hay gente que toda su vida busca tener la mejor economía, hacerse rico, y ya cuando llega viejo gasta toda esa riqueza en medicinas, en doctores, buscando estar sano, porque buscando riquezas, terminó perdiendo toda la salud, mortificado y muchas cosas que pueden venir. Así que Job enfermó y todo, pero con todo Dios fue una prueba para él. Al final dice que Dios le regresa el doble, le regresa otra vez hijos, hijas hermosas. Vive un montón de años hasta que vio a sus nietos también. Dios restituyó por cada día que pasó en agonía, restituyó años para la vida de Job. Entonces, ¿cuál es el legado que nos deja? El que la fe te hace algo, te hace seguir. ¿Y cuál es lo que hizo seguir a Job en medio de toda esa circunstancia? Se pudo haber dejado morir de hambre, pudo haber caminado hacia el desierto en la noche a ver si un animal o animales salvajes lo devoraban. Pudo haber ido a una peña y a una montaña y aventarse. Pudo haber hecho N cantidad de cosas, pero él tenía algo, tenía una esperanza. Sabía en su corazón que él iba a ver a Dios. Job tenía una esperanza. Quiero tocar también a Nehemías, porque Nehemías no tenía una esperanza. Nehemías tenía un poder. La gente se olvida que a Dios se le sirve con todo lo que implica tu poder. ¿Qué es tu poder? Lo que puedes hacer. Tu poder es lo que tú puedes hacer. Así de sencillo. El libro de Nehemías, para mí, siempre he dicho, es uno de los personajes que me identifico con él, que siempre he pensado que yo sería como Nehemías, o que soy como Nehemías. Y te estoy hablando de cuando recién me convertí. Este libro está escrito en primera persona. Yo, Nehemías, esto. Hay una versión que dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: yo soy Nehemías y esta es mi historia. Wow. Qué tremenda historia de cuando te entregan a tu hijo hasta el momento que se separan. Hay un lapso de tiempo, hay que escribir algo en ese lapso. Y Nehemías dice: yo soy Nehemías y esta es mi historia. Y quiero que leamos Nehemías 1, versículo 11. Te voy a poner un poquito en el contexto de si no sabes quién es Nehemías. Nehemías era un sirviente, pero un sirviente elite,
vamos a decir, era un secretario de Estado, era una persona muy allegada al rey más poderoso de aquella época, Artajerjes, un rey con mucho poder, un rey persa, cuando el imperio más grande era el imperio persa. Se han escrito libros de ese imperio, todavía existen las ruinas de Persépolis. Fue un imperio que dejó una marca muy profunda en la historia de la civilización, porque no nació de un país rico, vamos a decir como Japón, que es una isla volcánica, que no hay ni agricultura, ni minería, ni mucha pesca, pero sin embargo han salido adelante. Ha sido una economía fuerte, próspera, después de la Segunda Guerra Mundial. Han sido gente que le ha echado muchas ganas. Es lo mismo, los persas estaban literalmente en un desierto, y no árido, un desierto montañoso. Y sin embargo supieron cómo poner a su favor lo que otra gente pensaría que lo tenían en contra. Y desde ahí se hicieron un gran imperio, un imperio muy poderoso. Y Nehemías estaba ahí como copero del rey. Puedes pensar, ¿qué cargo tan importante sería ser un copero del rey? Solamente qué chiste es tomar el vino que el rey va a tomar y después pasárselo al rey. Bueno, era el hombre que estaba encargado de que el rey no fuera envenenado. Si él decidía, si Nehemías decidía, ¿sabe? Por su mano podía haber pasado el veneno para que el rey muriera. En aquella época, los reyes poderosos muy difícilmente morían en una batalla. Un rey como Artajerjes no moría en una batalla. Tenían ejércitos sumamente poderosos. Los persas, de hecho, contrataban ejércitos. En sí ellos no tenían un ejército gigante. Ellos llamaban a todas las provincias que habían conquistado y mandaba a llamar a los ejércitos de ellos. Entonces los reyes morían. Hay un rey asirio que cuando llegó al templo de su Dios se hincó a orar, y 2 de sus hijos lo mataron ahí en el templo. En la historia ha habido papas que los han envenenado ahí en el Vaticano. Entonces, el puesto de Nehemías era muy especial. No solamente tenía que servir el vino, tenía que ser amigo del rey, tenía que ser una persona muy allegada. Una persona que no confabulara con otras personas, que no amistara mucho con otras personas, que no lo llamaran a ciertas reuniones privadas. Tenía que ser alguien que no saliera del perímetro de la vista del rey en todo momento. Entonces Nehemías tenía un cargo sumamente importante en ese reino. Por eso Nehemías dice: yo soy Nehemías y esta es mi historia. Y vamos a leer 1:11. Dice: él le rogó a Dios esto: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Los demás que estaban orando probablemente en este sentido, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey, porque yo servía al rey como copero. Porque yo era el copero del rey. Él tenía un puesto muy importante, al grado que cuando le hizo la petición al rey, tenía temor a hacerla. Dice que su semblante estaba un poco raro. Entonces el rey, antes de tomar el vino, le notó en los ojos de Nehemías algo y le dijo: Nehemías, ¿qué tienes? Porque no estás enfermo. Más bien veo una tribulación en ti. A ver, platícame antes de que te mande a que te ejecuten.
No le dijo esto último que estoy diciendo, pero lo estaba pensando. Y saben, Nehemías también lo estaba pensando, que eso podía ser el rey. Rápidamente dice que temió y le clamó al Señor como dice, en sus pensamientos. Y le dijo: rey, discúlpame, nunca he estado así con esta actitud delante de ti, pero es que han venido personas de mi tierra, de la ciudad donde yo nací, y me han platicado la situación como está la ciudad. Y por esa razón estoy triste. ¿Qué me estás pidiendo?, le dice el rey inmediatamente. Ahora, ¿por qué le dijo el rey eso? ¿Qué me estás pidiendo? Porque el rey siempre iba a tratar de tener bien contento a un copero. O bien contento o muerto. Nehemías estaba por arriba de los gobernadores. De hecho, cuando fue y hizo todo lo que iba a hacer, ¿sabes? El rey lo nombró gobernador de ahí. ¿Por qué? Porque era fácil. Es más, para el rey era como bajarlo de puesto. Incluso cuando terminó de hacer lo que iba a hacer, se tuvo que regresar al reino para volver a servirle a su rey y para tal vez dejar preparado a una persona. Los coperos no solamente veían el vino y lo tomaban, tenían que ir al lugar donde se sembraban las uvas, ver que no envenenaran el agua para que el vino no se mezclara poco a poco y en él y en el rey, y que su salud poco a poco menguara y que de repente se enfermaran y nadie supiera de dónde venía la enfermedad. Muchos pueden pensar que ¿cómo me imagino cosas? Bueno, es muy sencillo. En la historia de Roma puedes ver varios emperadores locos. Nerón fue uno de ellos, Calígula fue otro. Emperadores locos. Se dice que uno de ellos abrió a su misma madre para ver cómo se había formado él adentro de su mamá, de dónde había salido. Ahora tú puedes decir, es que estaban locos por el poder. No. Lo que pasa que el vino en Roma empezó a haber una moda de tintarlo. Cuando tú haces vino, el vino normalmente no tiene el color rojizo que tú ves. Esa es una tintura que hacen con lo del bagazo y las semillas, las muelen y hacen una tintura. No te voy a explicar más para no llevarme mucho tiempo, pero se hace una tinta y después la agregan al vino. Y como es parte de la uva, el vino no se echa a perder y agarra ese color rojizo que tiene, lila. Bueno, en Roma empezaron a hacer la tinta, pero le adicionaron plomo. El plomo es veneno, y lo primero que hace el plomo es quitarte lo cognitivo de tu cerebro. O sea, literalmente te hace loco. ¿Y quién tomaba más vino en aquella época? Los emperadores, los césares. ¿Y quién tomaba el mejor vino tintado con esa tinta especial? Pues los emperadores. Por eso es que hubo emperadores locos en Roma en un periodo de como 200 años, que endulzaban, más bien que tintaban el vino con esa tintura contaminada con plomo. Le echaban plomo a propósito, sin saber que estaban envenenando el cerebro de su rey. Y no se morían, simple y sencillamente quedaban locos, y por eso hacían lo que hacían. Por eso mataron cristianos. Por eso hubo 10 persecuciones. 10 emperadores romanos se dedicaron a hacer leyes para promulgar edictos donde perseguían a los cristianos, simple y sencillamente porque pensaban diferente y porque vivían diferente. No hacían nada en contra. No predicaban nada en contra del gobierno. Un emperador lo dijo. Ellos no hacen nada en contra. No hacen una rebelión. Simple y sencillamente son diferentes. Viven diferentes. Así que vamos a acabarlos.
De repente a algunos se le pone la brillante idea de quitarle todos los bienes a las personas nomás por ser cristiano. A otros se le ocurrió la idea de matar a todos los pastores de aquella época, pensando que si no había pastores ya la iglesia iba a morirse. Y sin embargo, entre más sufrió la iglesia pandemias de emperadores locos por cuestión del plomo en el vino, entre más sufrió la iglesia, más se enraizó, más se profundizó, más creció, y de tal manera que son 2000 años y seguimos predicando de Cristo. Seguimos contando una historia. Seguimos creyendo en el mismo poder que tenía el Señor Jesús cuando andaba en la tierra. Seguimos creyendo que cosas mayores a las que Él hizo las haremos. Nehemías tenía un puesto importante. Ahora me entiendes por qué Nehemías tenía que ir, incluso ver qué hacían para procesar el vino. Era un personaje importante. ¿Qué hizo él? Lo que pudo hacer. Rey, te pido que me envíes para que reconstruya la ciudad de mis padres. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Ya lo había pensado porque conocía al rey. Tanto tiempo voy a estar allá. ¿Y vas a regresar, Nehemías? Porque te ocupo aquí. Me quedé serio porque probablemente Nehemías era eunuco. En ningún momento aparece que sea eunuco, claro que haya sido un eunuco, pero también no aparece ninguna esposa, no aparecen hijos. Aparece él sirviendo al rey muy, muy cercanamente. Y en aquella época todos los que le servían a los reyes, a los emperadores esos, en los palacios, lo primero que hacían era castrarlos, normalmente de jóvenes, y tenían que ver que esos jóvenes no agarraran cierto coraje. Los llenaban de riquezas también, les daban propiedades, tenían esclavos, los trataban de tener contentos también. ¿Para qué? Para que precisamente no confabularan contra el rey. Recordemos que Mardoqueo hizo algo a favor del rey Asuero, esposo de Esther, cuando dos eunucos confabularon para asesinarlo. Mardoqueo escuchó, se enteró y le dijo a Esther, y Esther lo mandó decir a nombre de Mardoqueo, y el rey se salvó porque investigaron y resulta que esos dos eunucos sí querían asesinar al rey. Bueno, Nehemías era un personaje importante, era un personaje que el rey lo mandó a Israel. Nehemías llega a Israel, reconstruye la ciudad, aún en contra de falsos profetas de su pueblo, aún en contra de gente de su pueblo, aún con enemigos, aún con gente que quiso matarlo. Él utilizó todos sus recursos económicos y todo su poder para escribir una historia. ¿Y cuál fue la historia? Reconstruyó Jerusalén, reconstruyó los muros. Hay gente que cree que los muros separan. ¿Saben? Los muros no separan. Los muros significa protección. Los muros significa límites. ¿Qué te dice las leyes de tránsito? Que no pases el límite de velocidad. Un límite la velocidad es un muro. Y Nehemías sabía que mientras su ciudad no tuviera muros, no iba a estar protegida, no se iba a volver a levantar. Trataron de parar a Nehemías como pudieron, pero no pudieron, vaya. A como pudieron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba con Dios. Así que la fe te lleva a una cosa: a hacer lo que tú puedes hacer,
a poner tu poder al servicio de Dios. La pastora tocó también el libro de Nehemías. Una historia tremenda, una historia poderosa. ¿Sabes? La fe te lleva también a tener una visión. A tener una visión. ¿De qué se trata esto, pastor? ¿Cómo que tener una visión? Cuando tú tienes una visión, te das cuenta que tu vida acaba de adquirir un sentido, un propósito. De nada sirve vivir si no hay una historia tremenda que contar. Y sabes, con Dios no hay historias pequeñas. Nehemías no era el rey, y sin embargo hay un libro que lleva su nombre. Hay un libro que dice que Nehemías tenía unos pantalones muy fajados. Hay un libro que dice que Nehemías era muy hombre. Hay un libro que dice que cuando le dijeron a Nehemías: Nehemías, esta noche vienen a matarte, corramos y metámonos en el único edificio decente que hay. Habían reconstruido el templo, pero más o menos. Era la única edificación que había en Israel. Metámonos para que no nos maten a ti y a mí. Y dice Nehemías: en este momento entendí que esto no venía de Dios. Y le respondió: ¿acaso un hombre como yo he de correr a esconderme para que no me maten, cuando todos los días veo a la cara la muerte cuando me presento delante del rey Artajerjes? Cuando sé que de repente, si amanece de malas, me puede mandar matar. Todos los días me enfrento a la muerte. Traigo mi espada aquí. ¿No he de defenderme? ¿Sabes que mandó a todos los edificadores? Por cierto, mañana empezamos el muro de la parte trasera de la iglesia de Hacienda del Río. Mañana se arranca ya eso. Es un comercial. Nehemías mandó que todos los que estaban trabajando en el muro trajeran en una mano la cuchara de albañil, con la cual echaban la pasta para colocar la piedra arriba de la pasta y seguir edificando, y en la otra mano tuvieran una espada, por si venían los enemigos, dejaran la cuchara de albañil y se defendieran. Y puso gente con trompeta para que por el lado que llegaran los enemigos, rápidamente al momento de tocar, todos corrieran ahí a la batalla. A Nehemías no le iba a frenar nadie, porque él tenía poder para hacerlo. Y parte de su poder no era la economía nomás. Parte de su poder no era el puesto que tenía. Parte de su poder no era que el rey lo había mandado, lo había enviado para eso, porque fue lo que consiguió, el permiso y que el rey lo enviara. Sino también era la hombría que él tenía. Todo su poder al servicio de Dios. Así que no hay un personaje pequeño en esto. No hay un personaje pequeño. Hebreos 11, versículo 27, dice: estamos hablando de Moisés, pero te lo voy a leer desde el 24. Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hablando de Moisés, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era un experto en visiones. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía
a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 27 dice: Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te vas a sostener tú en este tiempo? Ya te dije que por 200 años la iglesia primitiva fue perseguida. Eran echados a los leones, eran quemados, eran crucificados, eran ahorcados, eran muertos a flechas, a espada. No era negocio ser cristiano en aquella época. No era negocio, y sin embargo crecieron, la gente se convertía. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios. Y número 2, la gente quería algo diferente a toda la cochinada que estaban viviendo en aquella época. Toda esa sangre, toda esa muerte, querían algo distinto. Algo distinto a lo que Roma podía ofrecer o estaba ofreciendo. Y eso distinto era el cristianismo. Al grado que después vinieron 2 emperadores, Constantino y otro, que oficializaron el cristianismo en Roma. Moisés tuvo una visión cuando, siendo pastor de las ovejas de su suegro, habiendo salido huyendo de Egipto por matar a un egipcio, sabiendo que había sido criado en la casa del faraón, aunque él era hijo de hebreos, conociendo que su nombre significaba el que salió de las aguas, en egipcio, no en hebreo. Moisés es un nombre egipcio, es como Ramsés. Todo eso no tenía sentido hasta que hubo un momento en el que él vio una zarza ardiendo, una zarza quemándose, pero dice que esa zarza no se consumía. Mucha gente hoy en día tal vez no sabe el simbolismo de una zarza ardiendo. Tal vez tú, si hace 20, 30 años o más te tocaba agarrar la carretera por Sonora, te dabas cuenta que todo aquel paisaje estaba lleno de cactus, de esos famosos troncos verdes llenos de espinas, y que de repente pues ya no hay, y sin embargo hay muy pocos, y sin embargo puedes decir: no sembraron la tierra. ¿Y por qué? Porque ya no hay. Es muy sencillo, porque se lo dan al ganado. Pero ¿cómo le hace el ganado para tragárselos si están llenos de espinas? Bueno, los ganaderos o los pastores de las vacas, los vaqueros, traen un tanque de gas en la espalda con un soplete, y ya que tumban esos cactus enormes, gigantes, de metros de altura, con el soplete le queman las espinas. Pienso yo que eso es algo que se hacía desde miles de años atrás. Árboles espinosos, prenderles un poco de fuego para que las espinas, por lo menos la punta, se queme. Siempre lo más delgado es lo que se quema más rápido, y poder alimentar al ganado con las pocas hojas que quedan. Y siento que Moisés se acercó, número 1, sintió que alguien estaba ahí. ¿Quién? Probablemente otro pastor que estaba tratando de alimentar a sus ovejas con una zarza llena de espinas, pero le estaba prendiendo fuego para que las espinas se quemaran antes que las hojas, porque las hojas son las que retienen la humedad en la planta. Las espinas no, es como las uñas en el cuerpo, son como células muertas. Entonces lo primero que se queman las espinas.
Entonces Moisés se acerca viendo, pero algo le pareció fuera de lo normal, que en esa zarza nada se quemaba. Y en ese momento, en esa visión, escucha la voz de su Dios que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. En este tiempo tan pesado, en este tiempo donde trabajar es difícil, donde ni siquiera puedes comunicarte con una persona sin el cubrebocas, donde no puedes ni siquiera ir a la escuela. Están diciendo que en agosto ya va a haber clases presenciales para todos, ¿sabes? Simple y sencillamente eso es distracción. Unos días más van a decir no es cierto, unos días más van a decir otra vez, porque no sé qué traiga el gobierno. Pero la realidad es que no puede ser posible. Por lo menos hasta que se vacunen los más pequeños, no. Y sin embargo, estamos pasando un tiempo desesperante, pero sin embargo lo estamos pasando con la fe. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra vida hay un propósito. Porque sabemos que esto va a pasar. Esto va a pasar. Porque sabemos que Dios hizo llover y va a volver a hacer llover. Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Estuvo con Moisés, estuvo con Nehemías, estuvo con Job y ahora está con nosotros. Estuvo con Pablo Enrique. En estos 20 años de pastorado hizo cosas tremendas, cosas increíbles. Llegó su momento de descansar, así como llegó el momento de Eliseo, llegó el momento de Elías, llegó el momento de Moisés, llegó el momento de Job también, el momento de David. Sirvió a su generación y después murió, dice en la palabra. Pero este tiempo, ¿sabes? Es nuestro momento, sembradores. No es momento de estar tristes, es momento de seguir adelante. El domingo no nos congregamos en el terreno. ¿Por qué? Porque se vino un diluvio. Y sin embargo, nos congregamos a través de aquí, de esta página. ¿Por qué lo hacemos en el terreno? Porque cada uno está en su carro. Porque ahí no nos hemos contagiado y no nos vamos a contagiar. ¿Por qué? Porque guardamos la sana distancia, porque dice en la palabra: el necio le hace frente al peligro, el sabio le saca la vuelta. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si podemos hacerlo de esa manera, lo hacemos. Y si no lo podemos hacer de esa manera, lo hacemos a través de esta manera. De cualquier forma, sea el nombre del Señor bendecido. Amén. De cualquier forma, sea el nombre del Señor glorificado. Porque estamos enseñados a eso. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en este tiempo? ¿Vas a perder la esperanza? Job no la perdió. ¿Qué vas a hacer con tu poder? ¿Vas a seguir afectando a tu familia para bien? Siendo un ejemplo poderoso para el que te rodea. Hace 3 días tomé una decisión. Casi siempre me presento con la gente de afuera como pastor y empresario. Pero hace 3 días tomé la decisión de presentarme como pastor nomás. Porque realmente lo que hago, todo es para el Señor. Yo no tengo nada, todo es de Él. Y el Señor me hizo sentir
que esa es mi presentación, independientemente de que hayas personas que no comulguen o no tengan en alta estima a las personas que son pastores, no significa que mi Dios no me tenga en el lugar donde me debe de tener. Y sabe, Él me lo dijo. No pierdas tu comunión con Dios. No pierdas tu comunión, no porque estés escuchando canciones, no porque vayas manejando, no porque estés trabajando, no porque estés leyendo algún manual de procedimientos de alguna empresa. El Señor no está ahí contigo. En cualquier momento te puede hablar. En cualquier momento te puede utilizar a ti para hablar. Es increíble. Esta semana me usó como 4 veces y me di cuenta que fue Él, porque lo que decía sucedía. Le decía a una persona esto y eso sucedía, eso pasaba. ¿Cómo Dios ¿por qué vamos a construir la barda trasera de la iglesia, Hacienda del Río? Porque empezaron a desaparecer cosas. Uno de los días, yo notaba que cuando llego en la tarde a alimentar a los perros, había unas personas que me veían a lo lejos. El día que se desapareció la extensión, no me había dado cuenta que se desapareció. De hecho, entré y salí. Y no fue la excepción que esas personas a lo lejos me veían. Nunca los había saludado. Porque llego y la gente cuando está de lejos trato de hacer como que no los veo, para que precisamente no me pierdan el respeto. Digan, es una persona muy buena gente, vamos a meternos ahí, vamos a hacer lo que queramos. Siempre sencillamente llego serio. Si hay alguien muy cerca, pues sí lo saludo, pero te estoy hablando que estaban más o menos a una distancia de unos 50 metros. Pero ese día, al momento de subirme para regresarme al negocio, volteo y me quedé viendo yo hacia esas personas. Y cuando me les quedé viendo, ya levanté mi mano así y los dos me saludaron. Al otro día, que fue cuando me di cuenta que faltaba la extensión, y hablando con el vecino con el que nos pasa la corriente, le pago cada mes por eso. Me dijo, ¿sabe? Tal día yo oí a los perros ladrar mucho. Fue justamente ese día. Y atando cabo, no fue difícil para mí pensar ¿cómo sabe, pastor? Simple y sencillamente llámalo un presentimiento. Pero cómo Dios me hizo que precisamente en ese momento yo no estaba pensando que faltaba algo, nada. Yo había venido a lo mío y traía muchas cosas en la cabeza. Pero en ese momento simple y sencillamente volteo a lo lejos y veo que me están viendo y saludo. Y después, a los días pensé, y sabes, también vi ahí a unos metros de mí, vi como que movieron la cerca. Está aún claro. Este domingo lo íbamos a arreglar, pero llovió. Y me quedé pensando y dije, fueron ellos. Sabes, Dios te dice las cosas. Desde ese día para acá no ha faltado nada. Igual tal vez sintieron cosita de que me les quedé viendo y los saludé. Tal vez pensaron, alguien le dijo. Ya no se volvieron a meter. Ya habían sido 2 cosas las que se habían llevado. Pero igual es Dios el que simple y sencillamente te guía. A veces me siento mal no llegar con toda la gente de la colonia a quedar muy bien con ellos, pero ¿por qué? Si me ven que soy muy bueno, ya no tuviéramos nada ahí en el terreno. Digo, ya que construyamos la iglesia, me voy a llevar de pellizco y pellizco, para no decir lo otro, de pellizco y pellizco con todos los de la colonia.
Me van a ver que como soy, vamos a jugar voleibol, vamos a andar corriendo, chiroteando. A rato no los voy a poder sacar de la iglesia, ya sé cómo funciona esto. Pero ahorita no es tiempo de amistad. ¿Por qué? Porque la gente malinterpreta. Y ese día, curiosamente, esta semana pasada, pasa eso. Que el día que no me di cuenta que se había desaparecido, me quedé viendo al horizonte, hacia ellos. Y ellos se quedaron viendo. Y levanté la mano y los saludé. Cada cosa que pasa en mi vida, sé que tiene un propósito Dios. Sé que Dios me usa, sé que Dios hace cosas a través de mí. Me muestran cosas que van a pasar o que pasaron. Eso es algo personal. Y claro, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque es un Dios sobrenatural. Y siempre van a pasar cosas sobrenaturales en tu vida. Quiero orar por ti. Quiero que tengas mucho ánimo. Quiero que tengas mucha fe. Quiero que tengas un oído dócil para que Dios te pueda hablar. Muchas de las cosas que pasan, Dios nos grita, pero nosotros no tenemos el oído dócil para escucharlo. Dios nos dice no lo hagas y lo hacemos. Dios dice camina por aquí, caminamos por el otro lado. Porque no se trata solamente de escucharlo, se trata de ser dócil. Yo tengo esa política que la gente que está lejos al terreno, que no quiero ni que sepan que soy el pastor, que sepan que soy alguien que llega con los perros y que de alguna manera estoy cuidando. Trato de no hacer eso. Mi política era no hacerlo. Y sin embargo me quedé viendo hacia ellos y estaban bien retirados y me preguntan cómo son. Te diría no sé, porque están demasiado lejos. Pero sí noté que ellos tenían también la mirada clavada hacia acá y los saludé. Y como te digo, desde ese momento ya no noté que se volvieran a meter. Incluso hasta la famosa perrita que nos hizo falta, la Cassandra como le puse, regresó también. Que creí que se la habían llevado, el mismo que se había llevado la extensión, la extensión con la que poníamos corriente a todos los aparatos. No nos preocupemos, ya tenemos otra. Ahora era medible, la había dejado ahí precisamente por si alguien se metía, que se la robaran y no se robaran cosas más valiosas. Y así nos íbamos a poder dar cuenta que alguien se había metido y había robado algo, y si algo robó iban a regresar. Así que era algo que lo habíamos dejado a propósito, que nunca la recogía porque decía este es el cebo, si alguien llega y roba, esto es lo primero que se va a robar. Y ya no voy a dejar que se robe lo segundo. Y Dios es el que nos ayuda. Dios los bendiga. Mañana es importante para mí. Desde muy temprano, desde las 8 de la mañana voy a estar allá en el terreno de Hacienda del Río. A las 7:30 llega el albañil que nos va a ayudar. Llega a mi casa, de ahí nos vamos a ir a Hacienda del Río. Él todavía no sabe que va a trabajar allá. Tenemos más de un año que no tocamos esa obra. Hubo momentos que pensé que no íbamos a poder seguir con algo tan grande. Así que de alguna manera estoy emocionado por eso. Estoy triste por lo de mi amigo Pablo Enrique, y a la vez también estoy expectante porque si Dios ha puesto poder en nosotros, ¿sabes por qué vamos a hacer eso? Porque los sembradores de vida podemos hacerlo. ¿Por qué estamos abriendo la iglesia de la 10 de abril? Porque podemos hacerlo. Porque Dios ha puesto un poder en nosotros. Hay gente que dice cosas y hace lo contrario, y creen que con decirlo ya está bien, somos iguales. Vaya, no,
lamentablemente no somos iguales. No es lo mismo decir que hacer. Y aquí están las historias de puros que hicieron las cosas. No hay ninguna historia de alguien que dijo algo y que no lo hizo y que está ahí como ejemplo. No, si está como ejemplo para mal, no como ejemplo para bien. Así que los sembradores de vida somos gente que hacemos las cosas, que hacemos lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos hacer. Sanar enfermos, predicar el evangelio, cambiar historias. En esa colonia, créelo. Es más, yo creo que algún día va a venir y voy a estar bautizando y me va a decir alguien: oiga, pastor, ¿qué? ¿Se acuerda que usted tenía una extensión aquí y se le desapareció? No, ni me acuerdo, le voy a decir. Yo fui, me van a decir. Y sabe, ese día lo estábamos viendo desde allá, desde lejos, a ver si usted salía desesperado buscando quién se había robado algo. Le estábamos viendo la cara y sin embargo usted volteó muy tranquilo y nos saludó. Van a ser historias tremendas. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Rey, por cada sembrador de vida. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. No nos ha faltado alimento, Señor, en la casa. Gracias, Señor, porque ningún sembrador de vida me ha faltado, Señor. Desde que empezó abril del año pasado, aún cada uno de los que están en este ministerio que han enfermado, incluyéndome a mí, aquí estamos todavía, Padre. Señor, te alabo y te bendigo por eso, porque es un don tuyo, Padre. Ha sido tu misericordia, Rey. Yo sé, Rey, que Pablo Enrique era su momento, Señor, de descansar, con COVID o sin COVID, Padre. Gracias por todo este tiempo que lo tuvimos, que la familia Castro lo tuvo, Señor, que esa iglesia lo tuvo como pastor, esa iglesia de Dios. Padre, gracias por cada uno de estos sembradores que me has dado, desde el más pequeñito, Señor. Bendice a todos los niños, los cubrimos con tu sangre, Padre, en este tiempo en el que el COVID está pegando a los niños, Señor. Bendigo a los jóvenes, Padre, los cubro con tu sangre. Bendigo sus trabajos, bendigo sus casas, sus familias, sus hogares, Padre. Llénalos de ti, Rey. Llénalos de tu gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios los bendiga. Los amamos y nos vemos el domingo en el estacionamiento de Hacienda del Río. Oren para que no vuelva a caer un chubasco, para que si caiga el sábado y no caiga el domingo, nos podamos ver, aunque sea así como lo hacemos, con toda la sana distancia, al aire libre y llenos de la presencia del Señor. Dios me los bendiga mucho. Amén.